La vida nunca ha sido fácil para mí, Paulina Vázquez, pero nada se compara al dolor de ser ignorada por mi propio hijo, Rafael. Cuando finalmente logro hablar con él por teléfono, sus respuestas son tan frías como el metal. «Estoy ocupado, mamá», dice secamente antes de colgar, como si mi voz fuera solo una molestia en su día lleno de compromisos importantes. La última vez que lo vi fue en el Día de las Madres, cuando me invitó solo por compromiso social, pero sentí que era un estorbo estar ahí. Lucía, su esposa, con ese aire de superioridad, se aseguró de humillarme frente a todos. «Doña Paulina, debería tener más cuidado con sus finanzas», dijo mientras se acomodaba sus joyas caras. «No es bueno depender de otros a esta edad». Sus palabras atravesaron mi corazón como los cuchillos que usé por tantos años, trabajando para mantener a Rafael. Los gestos de desprecio se fueron acumulando como pequeñas heridas que nunca cicatrizan completamente. Rafael ya no me visita los domingos como prometió. Olvidó mi cumpleaños número 65, y cuando menciono mis problemas con la renta del pequeño departamento, cambia de tema rápidamente. Cuando le mostré las recetas de los medicamentos para mi presión alta, miró el reloj impaciente. «Tengo una reunión importante», se disculpó, dejando claro que su madre era solo un inconveniente en su agenda apretada. Aquella señora que lavó su ropa con las manos agrietadas por el jabón barato, que le contaba historias de La Llorona para que durmiera en las noches frías, ahora es solo una carga. A veces me pregunto qué pasó con aquel niño de ojos brillantes que juraba cuidarme cuando creciera. Las paredes de mi pequeño departamento son testigos de mis lágrimas silenciosas mientras miro sus fotos de graduación, recordando cómo vendí mis únicos aretes de oro, herencia de mi abuela, para pagar su primera colegiatura en la universidad. Antes de continuar mi historia, toca el botón de suscripción aquí abajo. Su apoyo me da fuerza para compartir esta jornada dolorosa que, prometo, tendrá un giro que nadie imagina. Ahora, déjenme contarles cómo empecé a vender mis pasteles en la plaza. Era un martes lluvioso cuando el cartero tocó a mi puerta. Con manos temblorosas, recibí un sobre oficial con el sello del Registro Nacional. «Para la señora Paulina Vázquez», se leía en letras doradas y formales. Mi corazón se aceleró mientras rasgaba el sobre cuidadosamente, tratando de no arrugar lo que parecía ser algo importante. Desdoblé el papel y las palabras saltaron a mis ojos, como fuegos artificiales en el cielo oscuro. «Comunicamos que la señora Rosa Mendoza, su madrina, le dejó una herencia considerable tras su fallecimiento». Rosa Mendoza, un nombre que no oía hace tanto tiempo que parecía pertenecer a otra vida. Mi madrina querida, que me sostuvo en sus brazos en el bautismo y desapareció en las brumas del tiempo y la distancia. Recuerdos fragmentados inundaron mi mente. Su perfume de gardenias, sus manos suaves acariciando mi cabello cuando yo era solo una niña, los dulces típicos que traía siempre que nos visitaba. «Para recibir el beneficio», continuaba la carta, «la señora deberá comparecer personalmente a la ciudad de Monterrey con documentos debidamente autenticados y efectuar el pago de las tasas notariales correspondientes». Me senté lentamente en el sillón gastado de la sala, la carta temblando en mis manos arrugadas por el tiempo y el trabajo arduo. Monterrey quedaba a horas de viaje. Los documentos exigían burocracia complicada. Y las tasas... ¡Ah! Las tasas. ¿Cómo conseguiría juntar dinero suficiente cuando mal podía comprar mis medicamentos para la presión? Lágrimas silenciosas rodaron por mi rostro mientras la lluvia golpeaba la ventana, como si el cielo comprendiera mi frustración e impotencia ante aquella oportunidad que parecía escurrirse entre mis dedos. Recordé entonces la última vez que vi a doña Rosa, en su vestido floreado de satín, sus aretes de zafiro balanceándose cuando reía de esa forma contagiosa que iluminaba cualquier ambiente. «Mi pequeña Paulina», decía con cariño genuino en los ojos, «un día te voy a mostrar el mundo». Nunca imaginé que sus palabras se transformarían en una herencia póstuma, un último gesto de amor que atravesó décadas de silencio. ¿Cómo sería posible que aquella señora elegante, que desapareció de mi vida cuando me casé tan joven,
ahora reapareciera como un ángel guardián venido del más allá. Los detalles en la carta mencionaban plazos, documentos, procedimientos legales, palabras frías para describir lo que podría ser mi única chance de cambiar el rumbo de una vida marcada por la abnegación y el sacrificio. La señora tiene 60 días para reclamar sus derechos, advertía el texto oficial. 60 días para conseguir dinero que no tenía, para organizar un viaje que parecía imposible, para creer que tal vez, solo tal vez, el destino finalmente se había acordado de mí, después de tantos años ignorándome cruelmente. Aquella noche, mientras guardaba cuidadosamente la carta en una caja de recuerdos, junto a las fotos amarillentas de Rafael niño, tomé una decisión que cambiaría todo. Necesitaba ayuda y sabía exactamente a quién recurrir. Mañana llamaría a mi hijo, le explicaría la situación, le pediría no un favor, sino un préstamo que podría beneficiar a ambos. Al fin y al cabo, incluso con nuestro distanciamiento, él seguía siendo mi único hijo, mi pedazo de corazón caminando por el mundo. Mientras el sonido de la lluvia disminuía allá afuera, una pequeña llama de esperanza se encendió dentro de mí. Tal vez esta fuera la oportunidad, no solo de recibir una herencia material, sino también de reconquistar algo mucho más valioso que se había perdido entre nosotros. Mientras la noche avanzaba, sentada en la mecedora que compré en un mercado de antigüedades hace muchos años, mi mente vagaba por memorias que hace tiempo intentaba mantener encerradas bajo 7 llaves. El sobre del registro sobre la mesa de la cocina parecía observarme, recordándome qué decisiones debían ser tomadas. Miré el calendario donde marqué la fecha de pago de la renta, una preocupación más que me perseguía mensualmente, pues nunca conseguí realizar el sueño de la casa propia. Mi pequeña pensión mal cubría la renta, los medicamentos para la artritis y la presión alta, y la comida básica que ponía en la mesa. «Mamá, necesito 5.000 pesos para la inscripción del último semestre», me dijo aquella noche lluviosa de diciembre, cuando Rafael estaba en el último año de la Facultad de Derecho y yo enfrentaba dolores lancinantes que atravesaban mi cuerpo como agujas incandescentes. Los ojos de él brillaban con el sueño de convertirse en abogado, de tener el diploma que yo jamás pude anhelar con mis manos callosas de empleada doméstica. En esa misma semana, el médico me había recetado un tratamiento caro para mi artritis reumatoide que comenzaba a deformar mis dedos. Sin este medicamento, la señora sufrirá dolores intensos y la condición avanzará rápidamente, explicó el doctor Hernández, ajustando sus lentes con preocupación genuina. El medicamento o la facultad de Rafael. Esta fue la elección que enfrenté aquella noche, sola en mi cuarto, contando los pesos guardados en la lata de café que escondía detrás del armario. A la mañana siguiente, le entregué todo el dinero a Rafael, sonriendo mientras él me abrazaba efusivamente, jurando que me recompensaría por cada sacrificio. «Te amo, mamá. Cuando sea abogado, te compraré una casa grande, con jardín para tus flores», prometió con la emoción de quien vislumbra horizontes infinitos. La casa propia, ese sueño que sacrifiqué tantas veces en nombre del futuro de él. Lloré de felicidad en aquel momento. Él nunca supo que eran también lágrimas de dolor físico, pues en las semanas y meses que siguieron, cada movimiento se convirtió en una tortura silenciosa mientras la enfermedad avanzaba sin tratamiento. Escondí mis manos deformadas en guantes de lana, incluso en el calor, para que él no percibiera el precio de mi amor incondicional. Rafael se graduó con honores, usando el traje que compré a plazos en 12 meses, sacrificando hasta el pan de la semana y atrasando deliberadamente la renta, lo que me valió amenazas de desalojo. En la fiesta de graduación, me quedé discretamente al fondo del salón, orgullosa además para demostrar envidia de las otras madres con sus joyas y ropas finas. Él levantó el diploma hacia mí desde lejos, y en aquel instante, todo sacrificio pareció valer la pena. ¿Cómo podría imaginar que pocos años después, cuando necesité dinero para reparar el techo que se derrumbó tras una tormenta, él diría fríamente: «No puedo ayudarte, estoy invirtiendo en la bolsa ahora»? Las mismas manos que sostuvieron sus primeros pasos
que cocinaron miles de comidas para su sustento, se extendieron vacías y fueron ignoradas. Lágrimas escurrían silenciosamente por mi rostro arrugado, mientras estos recuerdos dolorosos volvían con claridad cruel. Recordé de cuando trabajé en 3 casas diferentes como empleada para pagar sus libros caros, de cómo lavaba ropa de terceros los domingos para comprarle la laptop que tanto deseaba, de cómo nunca compré un vestido nuevo para que él pudiera frecuentar las fiestas de la universidad con ropa adecuada. Hoy, mi pensión miserable mal cubre los medicamentos que necesito tomar diariamente. El dinero que debería haber guardado para mi vejez, para finalmente tener mi casita propia después de décadas pagando renta, fue todo invertido en la educación y en las comodidades de Rafael. Cuando menciono dolores o dificultades, él mal escucha, consultando impaciente el reloj de marca que su esposa Lucía le dio de regalo. La misma Lucía que una vez comentó, pensando que yo no escucharía: ¿hasta cuándo vamos a mantener a tu madre? Nunca ahorró para su vejez. La carta del registro ahora representaba algo mayor que una simple herencia. Era la posibilidad de recuperar no solo seguridad financiera, sino principalmente mi dignidad, hace tanto tiempo sacrificada en el altar del amor maternal. Tal vez finalmente podría parar de contar monedas al final del mes, eligiendo entre comprar pan o el medicamento para la presión. El reloj de la sala marcó medianoche, y con cada campanada, una certeza crecía en mi corazón. Mañana pediría ayuda a Rafael una última vez, no como una mendiga implorando por caridad, sino como una madre recordando a su hijo las obligaciones que él parecía haber olvidado convenientemente. Si él negara nuevamente, tal vez fuera la señal que yo necesitaba para finalmente comprender que amor sin reciprocidad es solo servidumbre disfrazada de afecto. Y Paulina Vázquez ya había sido sierva por tiempo de más en esta vida. A la mañana siguiente, reuní todo el coraje acumulado en mis 65 años de vida y marqué el número de Rafael. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una determinación que hacía mucho no sentía recorrer mis venas. Después de 3 timbrazos, oí su voz siempre apresurada. «Diga, mamá, estoy en el despacho». Respiré hondo y comencé. «Hijo, necesito un dinero prestado. Es para...». Antes de que pudiera explicar sobre la carta del registro, sobre la herencia de doña Rosa, Rafael me interrumpió con una risa burlona que cortó mi corazón como una navaja afilada. ¿Dinero otra vez? Siempre necesitando dinero. Intenté continuar, pero él no me dio chance. «Si quiere dinero fácil», disparó él con desdén, «¿por qué no vende pasteles en la calle como doña Consuelo? Parece que a ella le va bien con eso». La crueldad en su voz me paralizó. Ni me dejó explicar el motivo, presumiendo que era otro pedido de limosna de su madre, gastadora. Las lágrimas quemaban mis ojos, pero no de tristeza. Eran lágrimas de vergüenza y principalmente de rabia. Una rabia que nunca había permitido a mí misma sentir por mi único hijo. «Rafael, por favor, solo escúchame por un momento». Intenté nuevamente. «No puedo hablar ahora, mamá. Tengo una reunión importante». Y colgó, dejando solo el sonido frío del teléfono mudo contra mi oído. Me quedé paralizada, sosteniendo el aparato mientras digería la humillación. Las palabras de él reverberaban en mi mente. «Vende pasteles en la calle». Miré mis manos deformadas por la artritis, consecuencia directa de haber aplazado tratamientos para pagar su educación, y una determinación feroz creció dentro de mí. En esa misma tarde, usé los últimos pesos que sobraron de mi pensión miserable, después de pagar la renta atrasada y comprar los medicamentos más urgentes, y caminé hasta el mercado local. «Si él quiere que venda pasteles, entonces voy a vender pasteles», murmuré para mí misma mientras seleccionaba harina, azúcar, huevos y frutas de la estación. Cada ítem que colocaba en la cesta era como un ladrillo en la construcción de mi dignidad recién descubierta. Encontré en el fondo del armario la vieja receta de pastel de canela con manzana que mi madre me enseñó cuando yo aún era niña. Trabajé durante horas en la pequeña cocina, ignorando los dolores en los dedos mientras amasaba,
Batía y mezclaba los ingredientes. El aroma dulce y picante de la canela llenó el departamento, trayendo memorias de tiempos más simples, cuando la sonrisa de gratitud de Rafael era genuina, cuando sus promesas parecían sinceras. A la mañana siguiente vestí mi vestido más presentable, coloqué los pasteles cuidadosamente envueltos en una cesta y caminé hasta la plaza principal. Elegí un lugar cerca de la fuente, donde las personas solían pasar camino al trabajo. Estaba nerviosa, mis mejillas ardiendo de una combinación de vergüenza y determinación. «Pasteles caseros de canela con manzana», anuncié con voz tímida al inicio, que fue ganando fuerza a cada hora que pasaba. Para mi sorpresa, los pasteles se vendieron rápidamente. Una señora mayor elogió la textura. Un estudiante pidió reservar uno para el día siguiente. Una madre con 2 niños compró 3 de una vez. Cuando el sol comenzó a ponerse, mi cesta estaba vacía y mi corazón extrañamente ligero. Conté el dinero ganado. No era mucho, pero era mío, conquistado con dignidad. Cada peso guardado en la nueva lata de café era un paso en dirección a Monterrey, un paso en dirección a mi independencia, un paso lejos de la humillación y en dirección al amor propio que había sacrificado por tantos años. Los días se transformaron en semanas mientras yo establecía mi pequeña rutina como vendedora de pasteles. Me despertaba con el primer canto de los pájaros, mezclaba ingredientes con manos doloridas pero determinadas, y llegaba a la plaza cuando los primeros rayos de sol pintaban el cielo de tonos anaranjados. Mi cuerpo sentía el peso de la edad y del trabajo arduo. La espalda dolía, las rodillas protestaban, pero mi alma encontraba una paz sorprendente en aquella nueva jornada de autodescubrimiento. Los clientes se convirtieron en amigos. Intercambiábamos historias mientras envolvía cuidadosamente cada rebanada en servilletas coloridas que compré con las primeras ganancias. Claro, aquí está el texto traducido al español mexicano, con ajustes menores para que suene más natural. Fue en una de esas mañanas de domingo, particularmente calurosa y soleada, que el destino decidió armar un encuentro que lo cambiaría todo. Yo estaba concentrada atendiendo una fila pequeña pero constante de clientes cuando caché un movimiento familiar al otro lado de la plaza. Rafael y su familia. Lucía vestida elegantemente, los suegros con ropa cara, todos caminando despreocupadamente hacia el restaurante más fifí de la región. Mi corazón se aceleró, un revoltijo de vergüenza y orgullo herido peleando dentro de mí. Por instinto agaché la cabeza y me acomodé el sombrero sencillo que usaba para protegerme del solazo. No me vieron, o se hicieron que no me vieron. Pasaron a menos de 20 metros de donde yo estaba. Risas fuertes y pláticas superficiales resonando por la plaza, mientras yo contaba monedas para dar cambio a un niño que compraba un pedazo de pastel de chocolate. A través de las mesas al aire libre del restaurante, podía verlos claramente. Mi hijo levantando copas de vino caro en un brindis, la nuera checando a cada rato su celular de última generación, los suegros gesticulando con manos adornadas con joyas carísimas. La imagen contrastaba dolorosamente con mi realidad. Una señora de 65 años vendiendo pasteles caseros bajo el sol quemante, ahorrando cada centavo para una chance de cambiar de vida. «Doña Paulina, ¿todo bien?», me preguntó amablemente una clienta frecuente, notando mi mirada perdida y las manos de repente temblorosas. Forcé una sonrisa, asintiendo levemente mientras trataba de disimular las lágrimas que amenazaban con salir. «Sí, solo el calor, nada más», respondí, negándome a darle nombre al dolor que me consumía por dentro. La ironía no se me escapaba. Mientras su madre se asoleaba, tratando de juntar dinero suficiente para un viaje que podría cambiar nuestras vidas, Rafael saboreaba un corte de carne lujoso con la familia que realmente valoraba. A través de la distancia, pude ver a Lucía levantando el celular, grabando videos para sus redes sociales, como siempre hacía para presumir su vida perfectamente actuada. Sus dedos se deslizaban por la pantalla con familiaridad, mientras hablaba animadamente a la cámara, probablemente compartiendo otro momento de su domingo perfecto en familia. Me imaginé los textos que usaría, los hashtags que proclamaban felicidad y unión familiar,
la farsa meticulosamente construida para sus seguidores. En un momento surrealista, me di cuenta de que apuntaba brevemente la cámara en mi dirección, antes de volver a enfocar su plato elaborado. Horas después, mientras guardaba lo que quedaba de los pasteles y contaba las ganancias del día, mi vecina Carmen se acercó a mí, con los ojos muy abiertos fijos en la pantalla del celular. «Paulina, ¿ya viste lo que publicó la nuera de tu hijo?», me preguntó, con la voz mezclando indignación y asombro. Con manos temblorosas, tomé el aparato que me ofrecía. En la pantalla brillante, Lucía sonreía ampliamente mientras narraba su almuerzo dominical perfecto. Y entonces, las palabras que me perforaron el corazón como dagas envenenadas. Hay gente que le encanta hacerse la víctima, mendigando atención y dinero de los demás, cuando podrían simplemente trabajar como todos nosotros. Responsabilidad financiera, sin victimismo. La cámara había mostrado brevemente mi figura distante, una señora de canas vendiendo pasteles en la plaza, antes de volver al rostro impecablemente maquillado de Lucía. Los comentarios eran aún más dolorosos. Amigos de ella aplaudiendo la verdad dicha, elogiando cómo ella y Rafael no cedían a chantajes emocionales. Mi propio hijo, que no había ido a un solo cumpleaños mío en los últimos 3 años, le había dado me gusta a la publicación. La humillación pública me quemaba por dentro, transformándose en una determinación silenciosa y poderosa. Esa noche, sola en mi pequeño departamento, abrí la lata donde guardaba el dinero de los pasteles y conté cuidadosamente cada moneda y billete. Todavía no era suficiente para el viaje y los trámites, pero estaba más cerca. Pensé en cómo Rafael y Lucía asumían que conocían mi historia, mis motivos, mi lucha. Pensaban que me estaba humillando por migajas, vendiendo pasteles por desesperación o flojera de buscar trabajo de verdad. No tenían ni idea de que cada rebanada vendida, cada sonrisa forzada bajo el sol implacable, cada dolor en las articulaciones ignorado, todo era por algo mucho más grande que ellos jamás comprenderían. Miré la foto de Rafael de niño que todavía tenía en el estante. Ojos brillantes, sonrisa sincera, el niño que juró cuidar de su madre cuando creciera. Al lado de ella, puse la carta del notario y los pesos ahorrados. «Creen que me estoy humillando», susurré al silencio del departamento. «Pero no saben que me estoy liberando». Con esa certeza ardiendo en mi pecho, me dormí con un plan claro en mente. Seguiría vendiendo mis pasteles, soportaría el sol, el dolor y la humillación. Guardaría cada centavo, hasta que pudiera finalmente viajar a Monterrey y reclamar lo que era legítimamente mío. No por avaricia o venganza, sino por dignidad y justicia poética. Mientras ellos se reían de mi supuesta miseria, yo silenciosamente construía mi liberación. La semana siguiente trajo lluvias persistentes que dificultaron mi trabajo en la plaza. Aún así, me adapté rápidamente. Conseguí una pequeña lona prestada de don Manuel, el vendedor de tacos que se había convertido en mi amigo y protector no oficial durante las mañanas en la plaza. Bajo esa protección improvisada, seguí vendiendo mis pasteles que, sorprendentemente, se volvían cada vez más populares. Algunas personas ahora caminaban hasta la plaza específicamente para comprar mis creaciones, haciendo pedidos para fiestas de cumpleaños y reuniones familiares. El dinero guardado crecía lentamente, alimentando mi esperanza como agua nutre una planta resistente. Fue en una de esas tardes lluviosas, mientras volvía a casa protegiendo mi canasta vacía bajo un paraguas remendado, que me encontré con Marisol, hermana de Lucía, la esposa de Rafael. No nos veíamos desde hace casi 2 años, desde el bautizo del hijo de una amiga en común, evento para el cual fui invitada solo de última hora. Su rostro demostró sorpresa y algo más, incomodidad, tal vez vergüenza, al verme en ese estado, cabello húmedo por la lluvia, delantal aún amarrado a la cintura, manos marcadas por la edad y el trabajo duro. «Doña Paulina», exclamó ella, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Qué hace aquí con esta lluvia?». Le expliqué sobre mis pasteles, tratando de mantener un tono de dignidad en mi voz,
evitando cualquier rastro de autocompasión. Marisol parecía educadamente interesada, preguntando sobre los sabores, los clientes, mi nueva rutina. Por un momento sentí que podría haber alguna conexión humana sincera, a pesar de las circunstancias. Caminamos juntas bajo la lluvia fina que ahora caía, compartiendo un paraguas e historias superficiales. Cuando llegamos a la esquina cerca de mi departamento, Marisol dudó, como si quisiera decir algo difícil. «Doña Paulina», comenzó ella, el tono formal, señalando la distancia que mantenía. «He visto a Rafael y a mi hermana frecuentemente en los almuerzos familiares. Ellos», hizo una pausa, mordiéndose el labio inferior, «han dicho cosas sobre usted». El tono en su voz me alertó que lo que vendría a continuación no sería agradable. Mi corazón se preparó para otro golpe, como un boxeador veterano que ya espera el próximo puñetazo. «Rafael me comentó que usted está...». Sus palabras salían como si cada una costara un esfuerzo inmenso. «Que usted está vieja y gastalona, queriendo dinero de la familia». Mis dedos apretaron involuntariamente la asa de la canasta vacía. «Él dijo que usted hace esos pasteles para llamar la atención, para hacer que la gente sienta lástima, que siempre ha sido así, dramática y manipuladora». Las últimas palabras salieron casi en un susurro, como si Marisol quisiera disminuir su impacto. La lluvia se intensificó repentinamente, gotas pesadas golpeando el paraguas como las palabras golpeaban mi corazón. «Se rieron, doña Paulina», continuó ella, ahora incapaz de mirar directamente a mis ojos. «En la última reunión familiar, cuando alguien preguntó por usted, Rafael hizo chistes sobre su nueva carrera de pastelera. Dijo que finalmente usted había encontrado su vocación, además de pedir dinero a los demás». Un silencio pesado se instaló entre nosotras, llenado solo por el sonido de la lluvia cayendo implacablemente. Marisol finalmente levantó los ojos, encontrando los míos. Me pareció injusto el modo en que hablaron, pero Lucía mostró esos videos de usted en la plaza para todos, como si fuera un chiste familiar. Su voz se tensó en la última frase, revelando una incomodidad que trataba de disimular. «Entiendo», respondí simplemente, sorprendida con la calma en mi propia voz, una calma que no reflejaba el torbellino en mi interior, no solo de dolor, sino de una claridad cristalina que se formaba como un diamante bajo presión extrema. Mi propio hijo, sangre de mi sangre, carne de mi carne, no solo me negligenciaba y abandonaba, sino que activamente me transformaba en objeto de burla, en personaje cómico, en las reuniones de familia. La traición alcanzaba un nuevo nivel de crueldad. Él se ríe de mí a mis espaldas. Ellos me creen un chiste. Me despedí de Marisol con un ademán breve pero educado. Ella parecía aliviada por haber compartido aquella verdad dolorosa, como si hubiera cumplido algún tipo de obligación moral. «Si necesita cualquier cosa», ofreció. Pero nosotras dos sabíamos que aquello era solo una cortesía vacía. Asentí, agradecí y continué mi camino sola bajo la lluvia que ahora disminuía gradualmente. Al entrar en mi departamento silencioso, me senté en el sillón gastado cerca de la ventana, sin importarme la ropa húmeda o el cansancio que pesaba en mis huesos. La revelación de Marisol debería haberme destruido. Debería haberme hecho llorar hasta no restar más lágrimas. Sorprendentemente, lo que sentí fue un extraño alivio. La confirmación final de que no estaba imaginando cosas, exagerando el desprecio, inventando el abandono. Era todo real, todo concreto, todo confirmado por las palabras de aquellos que lo presenciaron. Tomé el retrato de Rafael graduándose en la Facultad de Derecho, el mismo que yo mantenía orgullosamente en el estante por tantos años. Pasé los dedos arrugados sobre el vidrio que protegía su imagen sonriente, recordando de cómo vendí joyas de familia para pagar aquella ceremonia, de cómo ahorré por meses para comprarle el traje perfecto. «Ellos me creen un chiste», susurré a la fotografía, como si pudiera oírme. Entonces, en un gesto deliberado y sin vacilación, guardé la fotografía en el cajón de la cómoda, donde no necesitaría verla todos los días. Aquella noche marcó un cambio profundo en mí.
Las lágrimas que derramé fueron las últimas que Rafael me haría derramar. El dolor se transformó en resolución inquebrantable. Comencé a analizar mis recetas, a calcular cómo podría aumentar mi producción de pasteles, a planear meticulosamente cada paso que me llevaría más cerca de Monterrey y de la herencia que me aguardaba. Mientras el sueño finalmente me encontraba aquella noche, un pensamiento consolador atravesó mi mente. Ellos se están riendo ahora, pero la risa siempre precede a la sorpresa. Los días siguientes trajeron un nuevo ritmo a mi vida, una determinación que no sentía desde la juventud, cuando luchaba para darle a mi hijo una vida mejor que la mía. Me despertaba antes del sol, preparando masas, rellenos y coberturas con una precisión casi científica. Desarrollé variaciones de los pasteles tradicionales que me hicieron famosa en la plaza. El de canela ganó un toque de cardamomo. El de chocolate fue enriquecido con chile de Chiapas, creando una experiencia única que pronto atrajo aún más clientes. Mis manos, castigadas por la artritis, dolían terriblemente al final de cada día, pero aplicaba compresas caseras de hierbas que doña Mercedes, una clienta anciana, me enseñó a preparar. Con persistencia y dedicación diaria, el dinero guardado crecía lentamente. Cada peso ahorrado era como una pequeña victoria silenciosa, un paso en dirección a la libertad que tanto anhelaba. Sin embargo, calculando cuidadosamente, me di cuenta de que llevaría por lo menos 3 meses más para juntar lo suficiente para el viaje, hospedaje y los trámites notariales. La carta mencionaba un plazo de 60 días que se estaba agotando rápidamente. La preocupación volvió a corroer mi estómago durante las noches de insomnio. Fue en una de esas noches de insomnio que tuve la idea de reducir aún más mis gastos personales. Ya vivía con lo mínimo necesario, pero tal vez podría encontrar otras maneras de ahorrar. Comencé a saltarme comidas, sustituyendo almuerzos por tés de hierbas y un pequeño pedazo de pan. Corté el consumo de electricidad al mínimo, usando velas para iluminar el departamento después del anochecer, guardando el refrigerador solo para los ingredientes de los pasteles. Cada baño se convirtió en un ejercicio de economía, midiendo cada gota de agua como si fuera oro líquido. «Doña Paulina, usted está más delgada», observó don Manuel un día, preocupación genuina en sus ojos oscuros. «Necesita comer mejor para mantener las fuerzas». Sonreí y desvié el asunto hacia las ventas del día. Pero la verdad era que mi cuerpo sentía el impacto de la alimentación insuficiente. Mareos ocasionales, debilidad en las rodillas, visión que a veces se nublaba al levantarme muy rápidamente. Todo esto lo aceptaba como sacrificio necesario, parte del plan mayor que no compartía con nadie. A pesar de todos los ahorros y sacrificios, aún faltaba una cantidad considerable para alcanzar mi objetivo en el plazo estipulado. La frustración amenazaba con minar mi determinación, hasta que una tarde, al regresar a casa, encontré a don Javier, mi vecino de 68 años, luchando para subir las escaleras con sus equipos de radio aficionado. Lo ayudé como pude, y durante nuestra conversación, él mencionó que necesitaba vender algunos de sus equipos antiguos para comprar medicamentos caros para su problema cardíaco. «Este Radio Zenith de 1965», explicó él, acariciando con cuidado el aparato de madera pulida y botones metálicos. «Vale mucho para coleccionistas. Era de mi padre, que lo trajo de los Estados Unidos». Sus ojos brillaban con recuerdos mientras describía cómo su padre sintonizaba estaciones de todo el continente en las noches silenciosas. Algo dentro de mí se agitó al recordar el antiguo radio de madera que mi padre me había dejado, guardado cuidadosamente en el armario hace décadas. Mi último recuerdo físico de él, además de las historias y recetas que mantenía vivas en mi memoria. Esa noche fue de profunda reflexión. El radio era mi conexión con mi padre, con mis raíces, con recuerdos de infancia escuchando boleros y noticieros. Pero también era un objeto que permanecía silencioso en el armario, mientras yo luchaba por reunir suficiente dinero para cambiar mi vida. «Papá me entendería», susurré al silencio del departamento mientras acariciaba la madera barnizada, sintiendo bajo mis dedos las iniciales que mi padre había tallado cuidadosamente en la base. A la mañana siguiente,
Después de una noche casi sin dormir, busqué a don Javier y le pregunté si conocía a alguien que pudiera estar interesado en comprar un radio antiguo como el mío. Sus ojos se iluminaron de inmediato. Conozco a un coleccionista en San Miguel. Siempre está buscando piezas originales. 3 días después, un señor elegante de cabello plateado y lentes de tortuga examinó mis manos, callosas que temblaban al entregar mi tesoro familiar. Él valoró los detalles originales, el sonido aún cristalino, el tallado personalizado que hacía la pieza única. Ofreció un valor que excedió mis expectativas, lo suficiente para completar lo que faltaba para mi viaje. Era de mi padre, expliqué con voz entrecortada mientras entregaba el aparato cuidadosamente embalado. Cuídelo bien, por favor. El hombre asintió solemnemente, comprendiendo que no estaba solo comprando un objeto, sino volviéndose guardián de memorias preciosas. Cuando cerré la puerta tras su partida, me permití llorar brevemente por la última conexión física con mi padre, que acababa de partir. Pero eran lágrimas diferentes a las que derramé por Rafael. Eran lágrimas de despedida honrosa, no de abandono doloroso. Aquella noche, sentada a la mesa de la cocina con todos mis recursos esparcidos frente a mí, los ahorros de los pasteles, el dinero de la venta del radio, los últimos pesos de la jubilación miserable, hice las cuentas finales y confirmé lo que ya sabía en mi corazón. Finalmente tenía lo suficiente para hacer el viaje. Compré en línea un boleto de autobús para Monterrey para la semana siguiente. Reservé una pensión sencilla pero decente cerca del registro civil y separé el dinero exacto para las tasas notariales y gastos adicionales que pudieran surgir. En los días siguientes, entre la preparación de los pasteles y las ventas en la plaza, organicé discretamente todo para mi ausencia. Le pedí a don Manuel que cuidara de mis plantas, dejé un mes de alquiler adelantado con el casero siempre desconfiado y preparé una pequeña maleta con lo esencial. No avisé a Rafael sobre mi viaje. ¿Para qué le interesaría el paradero de su madre, dramática y gastadora? Con cada detalle resuelto, cada problema anticipado y solucionado, sentía crecer dentro de mí no solo la esperanza, sino un orgullo renovado. Estaba haciendo todo sola, sin depender de la caridad renuente de nadie, especialmente de aquellos que habían transformado mi lucha en motivo de escarnio. En la víspera del viaje, preparé pasteles extras y los dejé con doña Mercedes para distribuir entre los clientes habituales, junto con una nota explicando que estaría ausente por algunos días. Arreglé mi pequeña maleta, verificando repetidamente los documentos necesarios y el dinero cuidadosamente escondido en diferentes compartimentos, como me había aconsejado don Javier, que había viajado mucho en su juventud. Acostada en la cama aquella última noche, en vez de ansiedad, sentí una extraña paz. Independientemente de lo que encontrara en Monterrey, fuera la herencia prometida o alguna complicación inesperada, había recuperado algo mucho más valioso en el proceso: mi dignidad y determinación. Cerré los ojos, permitiéndome soñar con posibilidades que hacía semanas parecían inalcanzables. El viaje a Monterrey fue largo y extenuante. El autobús partió antes del amanecer, cuando las estrellas aún brillaban en el cielo oscuro, como promesas silenciosas. Sentada junto a la ventana, observé el paisaje transformarse gradualmente. Los suburbios dando lugar a planicies áridas, montañas imponentes surgiendo en el horizonte como guardianas de secretos antiguos. Las horas se arrastraban, marcadas por el ronroneo del motor y conversaciones susurradas de otros pasajeros. Mi cuerpo reclamaba por los dolores en las articulaciones, intensificados por el asiento duro y espacio limitado. Pero mi mente permanecía alerta, enfocada en el objetivo que me aguardaba. Llegué a la central de autobuses de Monterrey cuando el sol ya se ponía, pintando el cielo con tonos de naranja y rojo que recordaban las coberturas de mis pasteles de guayaba. La ciudad era mayor y más ruidosa de lo que imaginaba, un laberinto de concreto, luces y vidas apresuradas que inicialmente me desorientó. Sosteniendo firmemente mi pequeña maleta y la bolsa donde guardaba los documentos preciosos, tomé un taxi hasta la pensión que había reservado, la Posada del Viajante, un establecimiento modesto pero limpio en la parte antigua de la ciudad,
a pocas cuadras del registro civil. Doña Concepción, la propietaria de la pensión, era una señora robusta con cabello canoso, recogido en un moño severo, y ojos que habían visto lo suficiente de la vida para no sorprenderse fácilmente. ¿La señora viene sola?, preguntó con curiosidad genuina, mientras me entregaba la llave del cuarto. Asentí, sintiendo una extraña mezcla de orgullo y vulnerabilidad. ¿Cuántas veces en la vida había viajado sola? Nunca. Siempre estuve acompañada. Primero por mis padres, después por mi marido, más tarde por mi hijo pequeño. Este era mi primer gran viaje solitario, a los 65 años de edad. El cuarto era simple, una cama individual con colchón firme, un armario pequeño, una mesa con silla de madera junto a la ventana que daba a una calle estrecha y movimentada, pero estaba impecablemente limpio, con sábanas que olían a jabón casero y una pequeña jarra con flores frescas sobre la mesa. Un toque de hospitalidad que me conmovió inesperadamente. Desempaqueté mis pocas pertenencias, organicé los documentos para el día siguiente y revisé mentalmente cada etapa que necesitaría seguir. Me dormí al sonido distante de música regional viniendo de algún establecimiento cercano, embalada por una mezcla de agotamiento físico y anticipación nerviosa. Soñé con mi padre sentado al lado del radio que vendí, sintonizando estaciones imaginarias que transmitían mensajes de esperanza en lenguas que yo no comprendía, pero de alguna forma entendía perfectamente. Me desperté antes del despertador, con los primeros rayos de sol filtrándose a través de las cortinas finas. Tomé un baño rápido. Vestí mi conjunto más presentable, un vestido azul marino conservador que guardaba para ocasiones especiales, y bajé para el desayuno simple ofrecido por la pensión. El registro civil abría a las 9 horas, pero llegué a las 8:30, determinada a ser la primera en la fila. El edificio era una construcción colonial imponente, con columnas de piedra y una escalinata majestuosa que me hizo sentir pequeña e insignificante. Respiré hondo. Me acomodé el collar simple que había sido regalo de mi madre y subí los escalones con determinación, ignorando las protestas de mis rodillas. Dentro, el aire era fresco y silencioso, con aquel olor característico de papel antiguo y madera pulida que parecía impregnar todos los lugares oficiales. «Buenos días. Vengo por el asunto de la herencia de doña Rosa Mendoza», expliqué a la recepcionista, una joven de lentes cuadrados y expresión seria. Ella examinó mis documentos minuciosamente, comparando nombres y números con registros en su computadora. Cada minuto de espera parecía una eternidad, mi corazón acelerando con posibilidades conflictivas. ¿Y si hubiera algún error? ¿Y si la carta fuera un engaño? ¿Y si hubiera viajado tanto para nada? Por favor, espere en aquella sala. El notario la atenderá en breve, informó finalmente, devolviendo mis documentos con un leve asentimiento. La sala de espera era elegante, con sillas de cuero oscuro y retratos de notarios antiguos en las paredes. Me senté erguida, manos cruzadas sobre la bolsa en mi regazo, observando a otras personas llegar. Hombres de traje, mujeres de tacón alto, todos pareciendo pertenecer a aquel mundo formal de documentos y legalidades de una forma que yo claramente no pertenecía. Cuando mi nombre fue finalmente llamado, seguí al asistente por un corredor largo hasta una puerta de madera tallada. El notario, licenciado Guillermo Vega, era un hombre de mediana edad con bigote meticulosamente recortado y ojos perspicaces por detrás de lentes dorados. «Señora Vázquez, un placer conocerla», me saludó con formalidad educada, indicando la silla al frente de su imponente escritorio. Intenté controlar el temblor en mis manos mientras presentaba la carta y mis documentos personales. Lo que siguió fue una serie de procedimientos burocráticos que exigían toda mi atención. Firmas en diversos documentos, explicaciones sobre términos legales, verificación de mi identidad, huellas digitales registradas en formularios oficiales. Cada papel firmado, cada detalle verificado, era como un pequeño escalón en dirección a algo mayor. Licenciado Vega explicaba cada etapa con paciencia, respondiendo mis preguntas ocasionales con respeto genuino. No había condescendencia en su voz,
Ninguna impaciencia o desdén por mi obvio desconocimiento de procedimientos legales. Era tratada como una cliente digna de consideración, no como una vieja inconveniente. Una experiencia sorprendentemente rara en los últimos años. Finalmente, después de casi 2 horas de formalidades, llegamos al momento crucial. Bien, señora Vázquez, habiendo verificado su identidad y completado la documentación necesaria, tengo el placer de informarle que como única beneficiaria de doña Rosa Mendoza, que no poseía herederos directos, la señora hereda la totalidad de sus bienes, anunció solemnemente, ajustando los lentes mientras consultaba la pantalla de la computadora. Eso incluye su residencia en la colonia Condesa, avaluada en aproximadamente 10 millones de pesos, inversiones en el banco por valor de 7,5 millones de pesos, y una colección de arte avaluada en 4 millones de pesos. El mundo pareció congelarse en aquel instante. Las palabras flotaban en el aire como burbujas de jabón, brillantes y casi irreales. La suma total era astronómica para mí, más dinero del que jamás había imaginado poseer en toda mi vida. Mis labios se abrieron, pero ningún sonido salió. Lágrimas silenciosas comenzaron a escurrir por mi rostro arrugado, marcando senderos salinos que ni siquiera intenté esconder. No eran lágrimas de tristeza ni de alegría simple, sino algo más profundo, un alivio tan intenso que rayaba en el dolor, una gratitud tan abrumadora que no cabía en palabras. ¿La señora está bien?, preguntó el notario, extendiéndome discretamente una caja de pañuelos. Acepté con un asentimiento, incapaz de verbalizar los sentimientos que me atravesaban como ondas de choque. Apenas cerré los ojos por un momento, respirando profundamente. Cuando los reabrí, algo había cambiado, no solo a mi alrededor, sino dentro de mí. Era como si un peso enorme, acumulado durante décadas de sacrificio y abnegación, hubiera sido súbitamente removido de mis hombros. Me sentí más ligera, más alta, más substancial de alguna forma paradójica. «Estoy bien, gracias», respondí finalmente, mi voz encontrando una firmeza que me sorprendió. «Es solo que esta herencia significa mucho más que dinero para mí». El notario asintió comprensivamente, probablemente habituado a testimoniar momentos de transformación en su oficina. Él continuó explicando los próximos pasos: la transferencia de los bienes a mi nombre, los impuestos que serían deducidos automáticamente, las opciones que yo tenía en relación a la propiedad. Escuché atentamente, haciendo anotaciones meticulosas, formulando preguntas pertinentes. No era más la mujer insegura que había entrado en aquella oficina horas antes. Algo fundamental había cambiado dentro de mí. Al salir del registro civil, el sol de mediodía era brillante y casi ofuscante. Paré en lo alto de la escalinata, sintiendo el calor en mi rostro como una bendición. Una señora mayor con una carpeta llena de documentos y una cartera modesta había entrado en aquel edificio. Una mujer diferente, no solo financieramente, sino fundamentalmente transformada, salía ahora. Los transeúntes probablemente no notaban nada de extraordinario en mí. Apenas otra señora de cabello canoso y vestido conservador, quizás con un brillo inusual en los ojos, pero por dentro yo era un volcán de posibilidades, de planes, de liberación. Volví para la pensión caminando lentamente, saboreando cada paso como una pequeña victoria. Mi mente bullía con ideas y planes, la casa que podría comprar, los médicos que podría consultar para mi artritis, los lugares que podría conocer. Pero por encima de todo, pensaba en la mirada de Rafael cuando descubriera el vuelco en el destino de su madre, gastadora. No se trataba de venganza mezquina, sino de justicia poética, de equilibrio restaurado en el universo que por tanto tiempo pareció inclinado contra mí. Aquella noche me permití un pequeño lujo: cenar en el restaurante más elegante próximo a la pensión, pidiendo platos que normalmente estarían mucho más allá de mi presupuesto. Saboreé cada bocado deliberadamente, apreciando sabores que hacía mucho tiempo no experimentaba. Cuando el camarero preguntó si deseaba postre, sonreí pensando en los pasteles que vendí en la plaza para llegar hasta allí. «Sí, por favor»,
El pastel más fino que tengan, respondí, sintiendo una dulce ironía en la situación. Me dormí con el gusto de chocolate gourmet aún en mis labios y sueños coloridos de un futuro que, por primera vez en décadas, parecía verdaderamente mío. Retorné a mi ciudad con un aura diferente. No era solo la cuenta bancaria sustancialmente aumentada o los documentos de propiedad cuidadosamente guardados en la carpeta de cuero legítimo que compré antes de partir de Monterrey. Era algo más sutil e infinitamente más valioso. Una postura diferente, una mirada directa, una certeza tranquila que emanaba de cada movimiento. Durante el viaje de vuelta, tracé planes meticulosos, considerando cada detalle con la misma precisión que usaba para medir ingredientes de mis pasteles perfectamente equilibrados. Mi primera acción al retornar fue visitar una inmobiliaria de alto nivel. El corredor, un joven de traje impecable, inicialmente me trató con aquella condescendencia reservada a ancianos que probablemente no pueden pagar sus servicios. Su tono cambió drásticamente cuando mencioné mi presupuesto y presenté los documentos comprobando mis nuevos recursos. De repente, era Doña Paulina para acá, señora Vázquez para allá, acompañada de sonrisas respetuosas y atención meticulosa. La ironía no me escapó. El dinero concedía instantáneamente la dignidad que mi edad y experiencia de vida aparentemente no merecían por sí solo. Visité varias propiedades en los barrios más exclusivos de la ciudad, hasta que encontré exactamente lo que buscaba. Una mansión elegante en estilo colonial moderno, con jardines exuberantes, una cocina que haría suspirar de envidia a cualquier chef profesional, y una vista panorámica de la ciudad que convertía los atardeceres en un espectáculo diario. No era ostentación por la ostentación, sino un símbolo concreto de la transformación que había ocurrido en mi vida. Un espacio amplio y luminoso para reemplazar décadas de confinamiento en departamentos apretados con techos que goteaban. En las semanas siguientes, me dediqué a transformar aquella casa en mi hogar. Contraté decoradores renombrados, pero participé activamente en cada decisión, desde las cortinas de seda italiana hasta los cuadros de artistas locales que adornaban las paredes. Tuve el placer particular de diseñar personalmente la cocina de mis sueños, con equipamiento profesional y espacio amplio para crear recetas sofisticadas. Cada habitación reflejaba no solo mi gusto recién descubierto, sino también fragmentos de memorias preciosas. Un sillón que recordaba al de mi abuela, un jardín de hierbas aromáticas como el que mi madre cultivaba, colores que evocaban lugares que siempre soñé visitar. Paralelamente traté de cuidar de mi salud con la misma dedicación. Consulté a especialistas en reumatología, que me prescribieron tratamientos avanzados para mi artritis. Contraté a un entrenador personal especializado en acondicionamiento físico para personas mayores, que desarrolló ejercicios adaptados a mis limitaciones. Un nutricionista elaboró un plan alimenticio que fortalecía mis huesos y articulaciones mientras me proporcionaba el placer de sabores que había negado a mí misma por restricciones financieras. En pocas semanas, mi postura mejoró visiblemente. Los dolores constantes disminuyeron y un leve rubor saludable reemplazó la palidez de quien por tanto tiempo priorizó remedios sobre alimentos nutritivos. En todo este proceso de transformación, mantuve discreción absoluta. No anuncié mi cambio de fortuna. No actualicé redes sociales, que de cualquier forma mal utilizaba. No alardeé a vecinos o conocidos. Simplemente desaparecí del pequeño departamento y de la plaza donde vendía pasteles, dejando solo una nota de agradecimiento y generosas propinas para personas como don Manuel y doña Mercedes, que me habían tratado con dignidad cuando yo nada tenía que ofrecer, además de pasteles caseros y conversaciones honestas. Rafael, claro, no había notado mi ausencia. Ninguna llamada, ningún mensaje preocupado, ninguna señal de que se había dado cuenta de que su madre había desaparecido por semanas. La falta de interés confirmaba todo lo que ya sabía. Para él, me había convertido en una figura periférica en su vida, recordada solo cuando necesitaba ser objeto de burlas o ejemplo negativo. Esta constatación, que antes me destrozaba, ahora provocaba solo un leve desconforto,
como una cicatriz antigua que ocasionalmente hormiguea cuando el tiempo cambia. Cuando todo estaba perfectamente arreglado, la casa impecablemente decorada, mi nuevo guardarropa elegante pero apropiado para mi edad, mi salud significativamente mejorada, llegó el momento que secretamente había anticipado durante todo el proceso. Un domingo soleado, verificando discretamente vía redes sociales, a través de la cuenta que creé exclusivamente para este propósito, que la familia de Rafael estaría reunida para su tradicional almuerzo dominical, di el paso final en mi plan, meticulosamente elaborado. Llamé a la agencia de vehículos de lujo más exclusiva de la ciudad y compré una limusina negra reluciente, y contraté a un chofer uniformado. Vestí un conjunto de seda azul cobalto, diseñado especialmente para mí por una diseñadora local. Elegante, sin ser ostentoso, sofisticado sin parecer que estaba tratando de parecer joven. Completé el look con aretes delicados de perlas y zafiros, regalos que me di a mí misma para reemplazar las joyas de familia que vendí, para pagar la universidad de Rafael, y un perfume sutil de notas amaderadas que había importado de París. Cuando la limusina estacionó silenciosamente frente a la residencia de Rafael, precisamente a las 2 de la tarde, hora en que los almuerzos dominicales alcanzaban su auge de socialización en el jardín, sentí una extraña calma. No era nerviosismo o ansiedad, ni siquiera anticipación vengativa. Era la serenidad de quien finalmente comprende su propio valor y encuentra paz en ese conocimiento. El chofer abrió la puerta con un floreo profesional y descendí graciosamente, ajustando mis lentes de sol discretos, mientras observaba la escena que se desarrollaba en el jardín visible a través del portón abierto. Rafael estaba de pie junto a la parrilla, cerveza en mano, gesticulando animadamente mientras contaba alguna historia para sus suegros atentos. Lucía, impecable en su vestido floral caro, organizaba la mesa de ensaladas mientras checaba constantemente el celular, probablemente documentando cada momento para sus preciosas redes sociales. Música ambiental, risas altas, el aroma de carne asada, la imagen perfecta de la familia feliz y próspera que tanto se esforzaban por proyectar, el sonido suave del motor de la limusina y quizás el brillo del sol reflejado en la carrocería impecablemente pulida, atrajeron la atención de uno de los invitados, que apuntó discretamente en mi dirección. Uno por uno, todos volvieron sus miradas hacia la calle, conversaciones interrumpidas en el medio, expresiones de curiosidad transformándose en shock a medida que me reconocían. Rafael dejó caer el tenedor que sostenía, boca ligeramente abierta en una expresión que, en otras circunstancias, habría sido cómica. «¿Mamá?», exclamó avanzando hesitante hacia el portón. «¿Qué está pasando? ¿Qué es esto?». Sus ojos recorrían repetidamente el trayecto entre mi rostro y la limusina, como si no consiguiera conectar los dos elementos en una realidad coherente. Lucía se acercó rápidamente, celular ya en posición para capturar el momento inesperado, pero su expresión oscilaba entre shock y cálculo, tratando de determinar si este era un desarrollo que beneficiaría o perjudicaría su imagen cuidadosamente construida. «Rafael», respondí con una sonrisa serena, mi voz calmada y controlada. «Solo pasé a saludar. Espero no estar interrumpiendo nada importante». La normalidad del saludo contrastaba tan dramáticamente con la anormalidad de la situación que aumentó aún más la confusión estampada en su rostro. Sus ojos registraron mi transformación, el cabello elegantemente arreglado, la ropa fina, la postura confiante, la apariencia saludable, y su expresión transitó de la sorpresa a la confusión, y entonces a algo próximo al alarme. «¿Qué está pasando?», repitió, ahora en tono más bajo, acercándose más. «¿De dónde salió este coche? ¿Esta ropa?». El esfuerzo para mantener la voz controlada era visible, especialmente con la audiencia de suegros y amigos, observando ávidamente la escena inesperada. De reojo vi a Lucía susurrando urgentemente a alguien, probablemente inventando alguna explicación para salvar las apariencias. Entonces, su mirada se tornó más afilada, calculista, como siempre se ponía cuando sospechaba de alguna oportunidad financiera. «¿De dónde salió este dinero, mamá?», preguntó,
bajando la voz para que solo yo pudiera oír, una sonrisa forzada congelada en su rostro para beneficio de los espectadores. ¿Qué pasó? ¿Te ganaste la lotería? Me permití un momento para apreciar plenamente la escena. El hijo que se burló de mis pasteles, la nuera que me ridiculizó en línea, los suegros que me juzgaron sin jamás haber intercambiado más que cumplidos superficiales conmigo. Todos ahora en silencio, absorbiendo la transformación de la pobre señora patética en la mujer elegante y evidentemente próspera que estaba delante de ellos. ¿Recuerdas aquel dinero prestado que te pedí? Dije calmadamente, manteniendo la sonrisa educada mientras observaba la comprensión lentamente formarse en sus ojos. Era para pagar las tasas de una herencia. Mi madrina, Rosa, me dejó todo lo que tenía. Aquel dinero que no podías prestarme habría sido devuelto multiplicado por 1000. Sus pupilas se dilataron con el entendimiento y el arrepentimiento instantáneo. «Pero no te preocupes», añadí. «Conseguí resolver todo sola, vendiendo pasteles en la plaza. ¿Recuerdas? Aquellos mismos pasteles que te hacían reír tanto». «No se preocupen», continué, elevando ligeramente la voz para que todos los presentes pudieran oír, con una sonrisa tranquila que abarcaba toda la platea atenta. «Hoy puedo comprar todos los pasteles de la ciudad». La frase simple, cargada de significados que solo Rafael y Lucía comprenderían completamente, flotó en el aire como perfume caro. Vi el exacto momento en que el entendimiento completo alcanzó a mi hijo. La referencia a los pasteles, la inversión completa de papeles, la declaración sutil pero inequívoca de mi nueva realidad financiera. Sus caras palidecieron simultáneamente. «Mamá, ¿podemos hablar?» Rafael se recuperó rápidamente, avanzando para abrir el portón, su tono ahora casi desesperadamente acogedor. «Entra, únete a nosotros para el almuerzo. Hace tanto tiempo que no nos vemos adecuadamente». La invitación forzada, tan transparentemente motivada por la súbita revelación de mi cambio de circunstancias, provocó en mí no rabia, sino una especie de pena distante, como si observase a un extraño intentando manipular a alguien que ya no soy. «Desafortunadamente tengo otros compromisos ahora», respondí con la misma amabilidad educada que usaría con un conocido distante. «Solo pasé para informarles sobre mi cambio de dirección. Quería asegurarles que supieran que estoy bien». Extendí un sobre con mi nueva dirección y número de teléfono. Información que Rafael probablemente no solicitaría, pero que el protocolo social me obligaba a ofrecer. Él aceptó mecánicamente, aún visiblemente procesando la transformación delante de sus ojos. «Pero necesitamos hablar», insistió, su voz asumiendo aquel tono íntimo y urgente que reconocí de tantas otras ocasiones en que necesitó de mi dinero o favores. «Hay tanto que poner al día. Estábamos preocupados por ti». La mentira descarada, la preocupación que nunca existió, la aproximación súbita motivada solo por el interés, no provocó el dolor que habría causado semanas antes. En cambio, confirmó que mi decisión de mantener distancia era no solo justificada, sino necesaria para mi salud emocional. «Cuando sea conveniente para ambos, ciertamente hablaremos», respondí, retrocediendo suavemente hacia la limusina, donde el chofer aguardaba pacientemente con la puerta abierta. «Ahora, si me dan permiso». La retirada estratégica, educada pero firme, dejó claro que el control de la situación y de la relación había cambiado irrevocablemente. Era yo quien decidía cuándo, dónde y cómo nos encontraríamos. Era yo quien establecía límites y determinaba los términos de cualquier futura interacción. Mientras la limusina se deslizaba silenciosamente calle abajo, me permití una última mirada por el vidrio oscurecido. Rafael permanecía en el portón, sobre en mano, expresión dividida entre shock y cálculo, probablemente ya planeando cómo podría beneficiarse de mi misteriosa nueva fortuna. Lucía, un paso atrás de él, tecleaba furiosamente en su celular, quizás reescribiendo apresuradamente la narrativa que había construido sobre su suegra patética. Los invitados se agrupaban en círculos apretados, susurrando animadamente, la carne asada completamente olvidada.
Sonreí para mí misma mientras la escena disminuía en la distancia. La venganza nunca había sido mi objetivo. Solo justicia, dignidad y, más importante, libertad emocional. La breve visita no había sido para humillarlos, sino para cerrar definitivamente un capítulo de sumisión y autodepreciación. Al doblar la esquina respiré profundamente el aire perfumado por el arreglo de flores frescas que había mandado colocar en la limusina. «A mi casa, por favor», instruí a mi chofer, saboreando la dulzura de aquellas simples palabras. Mi casa, mi refugio, mi reino recién conquistado donde la única opinión que importaba era la mía propia. Los días que siguieron a mi visita inesperada fueron llenados con una paz profunda que nunca había experimentado antes. Al contrario de lo que muchos podrían imaginar, no sentí necesidad de extravagancias o exhibiciones ostensivas de riqueza. En cambio, encontré placer en los pequeños lujos cotidianos que antes me eran inaccesibles. El aroma de café premium recién molido por la mañana, baños prolongados con sales perfumadas importadas, la sensación de sábanas de algodón egipcio contra mi piel cuando me acostaba a dormir. Eran recuerdos diarios de que la verdadera riqueza está en la capacidad de elegir, en la libertad de decir sí o no por voluntad propia, no por necesidad desesperada. Como era de esperarse, los intentos de contacto de Rafael comenzaron casi inmediatamente. Primero vinieron mensajes cautelosos, después llamadas insistentes, seguidas por regalos entregados a la puerta de mi nueva casa. Flores caras, cestas de importados, hasta incluso una invitación para un restaurante 5 estrellas, donde podríamos hablar y reconectarnos como familia. La transparencia de sus intenciones era casi conmovedora en su previsibilidad. El hijo que no encontraba 5 minutos para atender mis llamadas durante meses, ahora enviaba mensajes diarios preguntando sobre mi salud, mis planes, si necesitaba ayuda para administrar tantos recursos de una vez. Lucía, por su parte, se mostró aún más calculista. Súbitamente, fotos mías comenzaron a aparecer en sus redes sociales, antiguas imágenes de encuentros familiares escasos en que yo mal aparecía al fondo, ahora recortadas para destacar nuestra relación cercana. Comentarios nostálgicos sobre la increíble fuerza de la matriarca de la familia y hashtags como Amodona Paulina, familia es todo, llenaban sus publicaciones meticulosamente elaboradas. La misma mujer que me había llamado vieja dramática, ahora me presentaba a su público virtual como una inspiración y ejemplo de superación. La ironía era tan gruesa que podría ser cortada con un cuchillo. Inicialmente, observé estos esfuerzos desesperados de reaproximación con distanciamiento clínico, como quien asiste a una obra de teatro previsible de más para generar suspenso genuino. No respondí inmediatamente a los mensajes, no acepté invitaciones, no agradecí los regalos que permanecían intactos en el área de servicio. Esta no era una táctica para provocar ansiedad o ejercer poder mezquino, sino un espacio respiratorio necesario para que yo pudiera discernir mis propios sentimientos sin la interferencia de sus expectativas o manipulaciones. Después de 2 semanas de un silencio calculado, accedí a recibir a Rafael para un té por la tarde en mi nueva residencia. Elegí deliberadamente la hora en que todos están trabajando, un momento que sabía que sería inconveniente para él, forzándolo a elegir entre sus compromisos profesionales y este encuentro. Era una pequeña prueba, una forma de evaluar cuánto esfuerzo estaría dispuesto a hacer por esta reconciliación que tanto decía desear. Para mi leve sorpresa, canceló 3 reuniones para estar presente a la hora acordada. Lo recibí en el jardín de invierno, un espacio luminoso y tranquilo decorado con plantas tropicales y muebles de mimbre elegantes. Llegó con un ramo extravagante y una botella de vino carísimo, visiblemente nervioso mientras intentaba absorber cada detalle del ambiente lujoso que ahora me rodeaba. Noté cómo sus ojos calculaban valores, evaluaban posibilidades, hacían estimaciones mentales del patrimonio que su madre ahora poseía. Era la misma mirada ávida que tenía de niño frente a una vitrina de juguetes caros. «Tu casa es increíble, mamá», comentó después de los saludos iniciales,
mientras una empleada uniformada servía té en tazas de porcelana fina. Nunca imaginé... Quiero decir, es tan elegante, tan bien decorada. Dudó, claramente buscando las palabras correctas para navegar en este nuevo territorio desconocido, donde su madre ya no lo necesitaba, donde los papeles se habían invertido de forma tan dramática. Debe haber costado una fortuna. «Es cómoda», respondí simplemente, sin ofrecer detalles sobre valores o circunstancias. «¿El té es de tu agrado?» «Es una mezcla especial que importé directamente de Japón». El cambio deliberado de tema no pasó desapercibido para Rafael, quien ajustó su estrategia rápidamente. «Mamá, sobre aquel día, cuando te pedí dinero prestado», comenzó con una expresión contrita cuidadosamente ensayada. «Me siento terrible por no haberte ayudado. Si hubiera sabido que era para algo tan importante como una herencia, habría hecho cualquier cosa para conseguir el dinero». Su voz tembló ligeramente en la palabra herencia, no de emoción genuina, sino de ese temblor específico que siempre acompañaba sus intentos más desesperados de manipulación emocional. «No fue solo sobre la herencia, Rafael», respondí con calma, colocando mi taza en el plato con un suave tintineo. «Fue sobre respeto, sobre dignidad, sobre cómo me mandaste a vender pasteles en la calle cuando te pedí ayuda. Tu propia madre, una señora mayor, con artritis en las manos, bajo el sol abrasador, mientras tú tenías el dinero guardado para renovar la casa de playa». Mantuve el tono sereno, sin acusación o amargura, solo constatando hechos como quien comenta el clima. Ni siquiera me dejaste explicar el motivo del préstamo antes de humillarme con esa sugerencia. Empalideció, percibiendo tardíamente el impacto de sus acciones y palabras de aquel día. La momentánea pérdida de compostura fue rápidamente sustituida por una explosión de disculpas elaboradas. Estaba estresado. No imaginaba que lo tomaría en serio. Pensó que estaba solo dando una sugerencia práctica. No tenía idea del motivo real del préstamo. «Entiendo», interrumpí suavemente. «No estoy buscando explicaciones o disculpas, Rafael. Solo quería que supieras que mi decisión de mantener cierta distancia no fue tomada en el calor del momento, después de ganar dinero. Fue una conclusión a la que llegué gradualmente, observando cómo nuestra relación se transformó a lo largo de los años. Serví más té para ambos, un gesto doméstico cotidiano que contrastaba con la gravedad de la conversación. Y quiero que sepas que no te odio por eso. De hecho, estoy agradecida por la claridad que me proporcionaste». La confusión en su rostro era genuina. «¿Agradecida?», repitió, como si no comprendiera el concepto. «¿Cómo puedes estar agradecida por todo esto?» «Porque tu rechazo, tu desdén, me forzaron a redescubrir mi propia fuerza», expliqué con tranquilidad. «Por décadas, definí mi valor a través de tu reconocimiento, de tu aprobación. Necesité perder eso completamente para encontrar algo mucho más valioso. Mi amor propio, mi dignidad intrínseca que no depende de la validación de nadie, ni siquiera de mi único hijo». Rafael parecía genuinamente desconcertado, como si enfrentara un rompecabezas para el cual no había sido programado. Una madre que no aceptaba disculpas superficiales, que no se derretía de gratitud por la mínima atención, que establecía límites claros sin drama o recriminación, era un territorio desconocido para él. «Entonces, ¿estoy perdonado?», preguntó finalmente, la pregunta revelando más sobre su comprensión superficial de la situación de lo que probablemente percibía. «El perdón no es algo que se concede de una vez como un documento firmado, Rafael», respondí con una sonrisa gentil. «Es un proceso continuo, para ambos lados. No estoy buscando una reconciliación instantánea basada en regalos caros o declaraciones grandiosas. Estoy proponiendo algo más desafiante, una relación nueva, construida sobre respeto mutuo y límites saludables». Expliqué entonces las condiciones para nuestra relación futura. Comunicación respetuosa, visitas programadas con anticipación, independencia emocional y financiera mutua. No habría más servidumbre disfrazada de amor materno, ni chantaje emocional enmascarado de preocupación filial. Seríamos dos adultos eligiendo permanecer en la vida del otro,
no por obligación o interés, sino por deseo genuino de conexión. ¿Y qué hay de la ayuda económica?, preguntó, intentando sonar casual pero no consiguiendo esconder completamente la ansiedad en la voz. Si la necesito. ¿Para inversiones? ¿Oportunidades? Tienes un empleo excelente, una esposa con carrera propia, y ambos disfrutan de un nivel de vida cómodo. Respondí con firmeza gentil. Si algún día enfrentas una emergencia genuina, podemos conversar. Pero no, Rafael. No financiaré oportunidades o inversiones. Esa parte de nuestra relación está definitivamente cerrada. Nuestro encuentro terminó poco después, con abrazos formales y promesas cautelosas de futuras visitas. Mientras observaba su coche alejándose por el portón elegante, sentí no el gusto amargo de la venganza o la satisfacción mezquina de la represalia, sino la tranquilidad serena de quien finalmente estableció equilibrio en una relación por tanto tiempo desequilibrada. En los meses siguientes, mantuve contacto ocasional con Rafael. No lo bloqueé completamente de mi vida, pero establecí límites claros y consistentes. Nuestras interacciones se volvieron menos frecuentes, pero más auténticas. Algunas veces él ponía a prueba mis fronteras, recurriendo a viejos trucos manipulativos cuando necesitaba dinero o favores. Pero aprendía rápidamente que la nueva Paulina no sucumbía fácilmente a tácticas que antes funcionaban sin fallas. Me dediqué a construir una vida rica en experiencias que siempre deseé, pero nunca me permití debido a limitaciones financieras o culpa materna. Viajé a lugares lejanos que conocía solo a través de libros y documentales. Estudié idiomas que siempre me intrigaron. Apoyé causas sociales que resonaban con mis convicciones más profundas. Desarrollé amistades genuinas con personas que me valoraban por lo que soy, no por lo que puedo ofrecer. Redescubrí antiguas pasiones y desarrollé nuevos talentos que habían permanecido adormecidos durante décadas de supervivencia diaria. La herencia de Doña Rosa me proporcionó comodidad material innegable, pero el verdadero tesoro fue la libertad emocional conquistada a través de aquella jornada improbable, de los pasteles vendidos en la plaza, bajo el sol abrasador a la mansión elegante, con jardines exuberantes. Aprendí que el amor propio no es egoísmo, que establecer límites no es rechazo, que valorarse no disminuye el amor que sentimos por los otros. Por el contrario, solo cuando nos reconocemos como seres completos y dignos, podemos ofrecer conexiones genuinas, no basadas en dependencia u obligación, sino en elección consciente y respeto mutuo. En noches tranquilas, sentada en mi jardín perfumado, observando estrellas que ahora parecían más brillantes, frecuentemente reflexionaba sobre el largo camino recorrido. No me arrepentía de los sacrificios hechos por Rafael durante su infancia y juventud. Eran elecciones hechas por amor genuino, no por obligación o expectativa de retorno. Lo que lamentaba era haber permitido que aquel amor incondicional se transformase en servidumbre, que mis necesidades legítimas fuesen constantemente subordinadas a las de él, que mi dignidad fuese gradualmente erosionada en nombre de una relación que se había vuelto tóxica para ambos. La verdadera herencia que recibí no fue solo el dinero y propiedades dejados por mi madrina, sino la oportunidad de redescubrir mi valor intrínseco, que nadie, ni siquiera mi propio hijo, tenía el poder de disminuir o negar. Esta fue la lección más valiosa que aprendí en aquella jornada improbable de los pasteles en la plaza a la limusina reluciente. El respeto no se implora, la dignidad no se negocia, y el amor propio, una vez conquistado, es el tesoro más precioso que podemos poseer. ¿Esta historia tocó tu corazón? También puede transformar la vida de alguien que conoces. Suscríbete ahora al canal, activa la campanita de las notificaciones y no te pierdas ninguna de nuestras historias de superación que emocionan e inspiran. Comparte con esa persona especial que necesita redescubrir su valor propio y comenta abajo. ¿Alguna vez has vivido una situación donde necesitaste elegir entre tu bienestar y el amor por alguien? Cada like en este video nos ayuda a llevar mensajes de fuerza y esperanza a más personas. Juntos somos más fuertes.